participante. Mi nombre es Francis Caballero Torres, analista principal de la Gerencia de Estudios y Normas. Te doy la bienvenida en nombre de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías a esta nuestra charla virtual sobre medidas preventivas en el marco de transporte y tránsito terrestre. Primero vamos a delimitar el concepto de medidas preventivas, es decir, ¿qué son las medidas preventivas? Posteriormente hablaremos sobre los tipos de medidas preventivas, las autoridades competentes para imponer estas medidas, los sujetos sobre quienes pueden recaer, es decir, a quienes podemos aplicar las medidas preventivas, y por último, la diferencia con la medida provisional o cautelar. Como les mencioné en primer término, delimitaremos y explicaremos qué son o qué es una medida preventiva. Una medida preventiva es una disposición emitida por la autoridad competente cuyo objeto es el de reducir o eliminar un hecho o situación que represente un riesgo o un peligro para los bienes jurídicos tutelados por las normas del transporte y tránsito terrestre. Entonces, primero tenemos que es una disposición emitida por la autoridad competente. ¿Y quién es una autoridad competente? Es una autoridad, es decir, una entidad que ha sido reconocida mediante una ley que va a tener la potestad de aplicar una medida preventiva. ¿Cómo se va a materializar esta medida preventiva? Esta medida preventiva se materializará mediante una acción, una omisión, una carga que se le da al administrado o al sujeto para evitar un riesgo o un peligro contra los bienes jurídicos que tutelan las normas del transporte y tránsito. ¿Y cuáles son estos bienes jurídicos? Son, por ejemplo, la seguridad y salud de los usuarios, la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto. Bienes jurídicos que coinciden con la finalidad de la medida administrativa. ¿Cuáles son las características de una medida preventiva? Debemos internalizar que las medidas preventivas tienen dos características fundamentales. Primero, que tiene una finalidad instrumental. En la finalidad instrumental, es decir, que va a perseguir una finalidad, que va a ser impuesta para conseguir algo. Si yo aplico una medida preventiva, ¿cuál es la finalidad? En el PPT anterior hablamos. Proteger los bienes jurídicos tutelados por las normas de transporte y tránsito terrestre. Esto es la seguridad y salud de los usuarios, la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto. Entonces, es instrumental porque va a perseguir una finalidad. Es un instrumento para conseguir algo, que es evitar el menoscabo de los bienes jurídicos tutelados. Y es temporal. ¿Qué significa que es temporal? Significa que no va a durar de forma indeterminada, sino que la medida preventiva va a tener un plazo limitado, un plazo debidamente delimitado, que cumplida su finalidad o cumplido el plazo tendrá que ser levantado. Ahora vamos a desarrollar los tipos de medidas preventivas. En primer término, hay que reconocer que las medidas preventivas en transporte y tránsito terrestre se encuentran contenidas en la Ley 27181, que es la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Y a partir de esta Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, es que se desarrollan en sus reglamentos respectivos las medidas preventivas de tránsito y las medidas preventivas de transporte, ¿ok? ¿Por qué se desarrolla en los reglamentos además de la ley general? Porque la propia ley general dispone que las medidas preventivas a aplicar en cada una de las materias tendrán que ser desarrolladas en su reglamento correspondiente. Ahora, ¿cuáles son las medidas preventivas que se desarrollan en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre? Primero tenemos, por ejemplo, la retención de licencia de conducir. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo retener, ojo, temporalmente. ¿Recuerdan la característica que es temporal? Puedo retener temporalmente la licencia de conducir a un conductor que, por ejemplo, se le ha vencido su licencia de conducir. O retengo la licencia de conducir a un conductor
que, por ejemplo, tenía la licencia de conducir suspendida, pero este se encontraba conduciendo. Entonces, retengo la licencia de conducir hasta que se levante la medida preventiva. ¿Y qué voy a buscar? Que esta persona, por ejemplo, a la que ya se le venció el tiempo o la vigencia de la licencia de conducir, no continúe manejando porque puede representar un peligro si es que otra vez no pasa por su examen médico correspondiente. Por ejemplo, esta persona quizá ya no puede tener la misma capacidad de visión que tuvo en un primer momento cuando obtuvo su primera licencia de conducir. Entonces, ¿por qué es instrumental? Porque voy a seguir mi finalidad, que es evitar que esta persona que cuenta con una licencia de conducir vencida continúe conduciendo un vehículo. Y es temporal porque de levantada, o sea, esta persona se somete a un nuevo proceso o un nuevo procedimiento para obtener una licencia de conducir, ya no tendrá la retención de licencia de conducir, ¿no? O si realiza alguna de las condiciones para levantar esta medida preventiva que se pueden encontrar en el reglamento de transporte o en el reglamento de tránsito, depende de la circunstancia o hecho que ha generado que se aplique esta medida preventiva. Otra medida preventiva, por ejemplo, tenemos retención del vehículo, que es muy distinto a internamiento de vehículo, que también tenemos otra medida preventiva que es internamiento de vehículo, remoción del vehículo. Por ejemplo, para ya no desarrollarlo posteriormente, ¿no? ¿Qué es retener el vehículo? Simplemente detengo el vehículo, lo aparto de la vía, pero no lo llevo a un depósito vehicular. A diferencia del internamiento del vehículo, que no solo retengo el vehículo, sino que lo traslado a un depósito vehicular. También tenemos otra medida preventiva que es remoción del vehículo. Es decir, no solo lo separo, sino que traigo a una grúa y lo puedo retirar al vehículo, ¿no? También tenemos la clausura temporal del local. Ustedes dirán, pero en transporte y tránsito, ¿cuándo hay un local? Si estoy hablando de un conductor, de un transportista, bueno, existe una clausura temporal del local como, por ejemplo, cuando hablamos del tema de terminales. En los terminales terrestres tú no vas a retener una licencia de conducir. En los terminales terrestres tú no vas a internar un vehículo, sino que harás, vas a clausurar temporalmente el local. También tenemos suspensión precautoria de la autorización. ¿Para quiénes? Para las empresas de transporte, evidentemente, porque como ustedes sabrán, una persona particular, una persona que conduce un vehículo particular, no necesita una autorización para conducir, sino únicamente una persona que presta el servicio de transporte. También tenemos suspensión de la habilitación vehicular, también dirigido a los vehículos habilitados para prestar servicio de transporte terrestre, porque obviamente, lo repito, una persona que conduce un vehículo particular no necesita que su vehículo particular se encuentre habilitado para poder conducirlo. Tenemos el tema de interrupción del viaje, que paralizo la prestación de un servicio hasta que subsane algún incumplimiento. Tenemos la paralización de la actividad, tenemos el impedimento del administrado de solicitar la cancelación del título habilitante que se le otorgó durante el tiempo que dure el procedimiento administrativo sancionador, entre otros. Entonces, primero vamos a tener un marco general, que es la ley madre, la ley que nos dice, señores, ustedes pueden aplicar las siguientes medidas preventivas. ¿Y por qué es importante tener una ley que nos diga cuáles son las medidas preventivas a aplicar? Porque la ley general, la ley del procedimiento administrativo general exige eso, que primero tengamos una ley que nos habilite a aplicar medidas preventivas. Y a partir de esta ley general, imaginemos que este es nuestro techo, vamos a tener dos reglamentos en materia de tránsito y transporte, porque ojo, también existe un reglamento de servicios complementarios de conductores de vehículos, pero eso es estrictamente competencia ¿de quién? De la SUTRAN. Y en esta oportunidad no solo desarrollamos competencia de la SUTRAN, sino también competencia que compartimos con los gobiernos locales, que es el caso de los gobiernos provinciales, con la Policía Nacional del Perú. Es por eso que en esta oportunidad nos vamos a circunscribir a tránsito y a transporte. Entonces tenemos el reglamento de tránsito, que es el decreto supremo número 016-2009-MTC, donde desarrolla las medidas preventivas a aplicar en materia de tránsito.
¿Cuáles son las medidas preventivas a aplicar en materia de tránsito? Únicamente 4. Retención de licencia de conducir, retención del vehículo, remoción del vehículo e internamiento del vehículo. ¿Ok? Señorita, una consulta, me pueden decir ustedes. En materia de tránsito, ¿yo puedo paralizar una actividad o interrumpir un viaje? No. ¿Puedo realizar, no sé, una suspensión de la habilitación vehicular? No. En materia de tránsito, únicamente voy a aplicar las siguientes medidas preventivas. Repito, retención de licencia de conducir, ¿a quién? Al conductor de un vehículo. Retención del vehículo, remoción del vehículo e internamiento del vehículo. Mientras que en materia de transporte, que es el reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 017-2009 MTC, tengo más medidas preventivas. Pero antes de inmiscuirme en las medidas preventivas que pueda aplicar en materia de transporte, es importante diferenciar o es importante tener claro cuál es la diferencia entre el reglamento de tránsito, el RETRAN, el famoso Código de Tránsito también, y el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, que es el famoso RENAT. Bueno, el Reglamento de Tránsito, como su nombre lo dice, va a regular el tránsito. ¿Qué es el tránsito? La circulación de los vehículos, de los peatones, etcétera, por las vías del país. Mientras que el reglamento de transporte, ¿qué va a regular? La prestación del servicio de transporte. Es por eso que acá tenemos más medidas preventivas, como por ejemplo, la retención de la licencia, tenemos por ejemplo la interrupción del viaje. Tenemos, por ejemplo, la suspensión precautoria de la habilitación del vehículo del conductor. ¿Recuerdan que les hablé líneas arriba? Que también tenemos la medida preventiva de suspensión de la habilitación del vehicular o suspensión de la habilitación del conductor. Ya, en este caso hablamos de esa habilitación adicional que tienen los vehículos para poder prestar el servicio de transporte terrestre o esa habilitación adicional que deberían contar los conductores para prestar este servicio de transporte terrestre. Otra medida preventiva que diferencia al RENAT con el Código de Tránsito es, por ejemplo, la clausura temporal de la infraestructura complementaria de transporte terrestre. Pero qué nombre para más extraño, ¿no? En términos comunes, en términos simples, en términos coloquiales, ¿qué son estas infraestructuras complementarias en transporte terrestre? Simple, señores, son los terminales. ¿Y por qué los terminales se regulan en el RENAT y no en el RETRAN? Porque los terminales están directamente relacionados ¿con qué? Con la prestación del servicio de transporte terrestre. Entonces, hagamos un pequeño resumen. Tenemos las medidas preventivas recogidas en la Ley General, que es la Ley Marco, que es el techo de los otros reglamentos, y posteriormente tenemos los reglamentos que regulan particularmente qué medidas preventivas van a aplicar de acuerdo a la actividad. Primero tenemos el reglamento de tránsito, que solamente nos permite aplicar 4 medidas preventivas, señores. ¿Puedo aplicar una medida preventiva adicional? No. Solamente esas 4. Y finalmente tenemos, en el caso de transporte, estas medidas preventivas recogidas en el Decreto Supremo 017-2009 MTC. ¿Quiénes son las autoridades competentes para aplicar estas medidas preventivas? Tenemos los gobiernos regionales, los gobiernos locales, tenemos a la SUTRAN, a la Policía Nacional del Perú. ¿Cuál es la ley que les da la competencia en general? La Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Los gobiernos regionales, por ejemplo, en la prestación del servicio de transporte terrestre, ¿verdad? Los gobiernos locales, que fiscalizan, además, también fiscalizan tránsito. La SUTRAN fiscaliza tránsito, también fiscaliza transporte, y la Policía Nacional del Perú que fiscaliza el tránsito. ¿Cuál es la diferencia? A ver, esto es muy importante señalar. ¿Cuál es la diferencia entre los gobiernos locales, regionales, y la SUTRAN con la Policía Nacional del Perú? Muy fácil, señores. Que los gobiernos regionales, locales y la SUTRAN pueden fiscalizar y pueden sancionar, a diferencia de la Policía Nacional del Perú. Adicionalmente, los gobiernos regionales, locales y la SUTRAN pueden fiscalizar y sancionar en materia de tránsito y transporte terrestre, lo que no sucede con la Policía Nacional del Perú.
Entonces, ¿qué hace la Policía Nacional del Perú? ¿Aplica medidas preventivas? Sí. ¿En qué momento? En el momento que desarrolla la fiscalización. ¿Puede aplicar medidas preventivas en tránsito? Sí. ¿Puede aplicar medidas preventivas si transporte? Sí, pero con una condición. Siempre y cuando realice la actividad subsidiaria, es decir, donde no exista una autoridad competente, la Policía Nacional del Perú también podrá realizar una fiscalización subsidiaria sobre los prestadores del servicio de transporte terrestre. ¿Y puede aplicar medidas preventivas? Efectivamente. ¿Y la Policía Nacional del Perú puede sancionar? No. La Policía Nacional del Perú no tiene potestad sancionadora. Únicamente tiene competencia para fiscalizar, pero nunca, bajo ningún escenario, ni subsidiario ni principal, va a poder realizar el procedimiento administrativo sancionador. Por ende, únicamente podrá aplicar medidas preventivas durante la fiscalización. Entonces acá nos estamos adelantando un poquito a las diapositivas que se nos acercan sobre el momento de aplicación de las medidas preventivas. ¿En qué momento se aplican las medidas preventivas? Bueno, las medidas preventivas pueden ser aplicadas durante la fiscalización y durante el procedimiento administrativo sancionador, porque la finalidad es evitar que se menoscaben los bienes jurídicos tutelados. Y este peligro puede perdurar o puede existir o puede aparecer no solo durante la actividad administrativa de fiscalización, sino también mientras dure el procedimiento administrativo sancionador. El ámbito de competencia, ¿ok? En transporte terrestre y en tránsito terrestre. Por ejemplo, en transporte terrestre tenemos la fiscalización al transporte de personas. Entonces, podremos aplicar medidas preventivas mientras fiscalizo o sanciono la prestación del servicio de transporte. ¿Y cuáles son estos? El transporte de personas, el transporte de mercancías, tenemos el transporte de ámbito nacional o internacional en el caso de personas, lo mismo de ámbito nacional e internacional en el caso de mercancías. Esto en estricto es de Sutran, porque el transporte rural, el transporte interprovincial dentro de una región, ¿a quién le correspondería? A los gobiernos locales. Y en la infraestructura complementaria, ¿recuerdan este término bastante peculiar? Bueno, en términos sencillos, en términos coloquiales, son, cuando hablamos de infraestructura complementaria, hablamos de estaciones de ruta y terminales terrestres. También en el marco de transporte terrestre se realiza el control de pesos y medidas vehiculares, pero eso en estricto le corresponde a quién, a la Sutran. En tránsito terrestre, ¿qué se fiscaliza? Se fiscaliza a todos los vehículos que circulan en la red vial nacional y departamental en el caso de la Sutran, pero en el caso de los gobiernos locales, en su red vial rural. ¿Y por qué es importante que la Policía Nacional del Perú actúe de acuerdo a la red vial? Porque si es nacional y departamental, ¿a quién envía el acta levantada? A la Sutran. ¿Y qué sucede con el acta que no se levantó en la red vial nacional y departamental, sino en la red vial rural, urbana? A los gobiernos locales. Y la Sutran no fiscaliza únicamente a través de la Policía Nacional del Perú, ojo, también podemos fiscalizar a través de medios electrónicos, que es el GPS. Y también fiscalizamos la ubicación de anuncios publicitarios en la red vial de competencia de la Sutran. Entonces, podemos aplicar medidas preventivas en estas materias, que es de competencia de fiscalización de la Sutran y de los gobiernos locales y de la Policía Nacional del Perú de acuerdo al ámbito. Ahora sí, sujetos a quienes se le imponen las medidas preventivas. Es decir, ¿quiénes son las personas que pueden recibir una medida preventiva? La respuesta es depende. ¿Depende de qué? De la materia. En tránsito se puede aplicar medidas preventivas a conductores y propietarios. ¿De qué? De los vehículos. Y en transporte se puede aplicar la medida preventiva al transportista, a los conductores o a los operadores de infraestructura complementaria. ¿Ok? Entonces, en tránsito, ¿podría aplicar una medida preventiva a un transportista? Siempre y cuando sea propietario.
pero lo haré en el marco del RENAT o del RETRAN, obviamente en el marco del RETRAN. Entonces, es importante saber qué fiscalizo, qué materia fiscalizo. Si fiscalizo la materia de tránsito, voy a aplicar el reglamento, que es el Código de Tránsito contenido en el Decreto Supremo 016-2009 MTC, y por ende podré aplicar medidas preventivas porque obviamente solo puedo fiscalizar y sancionar a conductores y propietarios, por ende solo podré aplicar medidas preventivas a conductores y propietarios. Pero, ¿qué sucede cuando yo fiscalizo la prestación del servicio de transporte? Es decir, ¿qué pasa cuando yo fiscalizo o verifico el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el RENAT, en el Decreto Supremo 017-2020-MTC? Voy a fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de los transportistas, conductores y operadores de infraestructura complementaria. Por ende, únicamente sobre estos podré realizar la fiscalización y la sanción. Y en los mismos términos podré aplicar medidas preventivas solo sobre estos tres sujetos. ¿Quiénes son los conductores? Simple, los que conducen el vehículo, los que tienen la licencia de conducir. Y muchas veces hay conductores que no tienen licencia de conducir, pero para eso hay una infracción. ¿En dónde? En el Código de Tránsito. ¿Quién es el propietario? ¿Quién tiene la propiedad, la titularidad del vehículo? Es decir, quién está inscrito en registros públicos como propietario. ¿Quién es el transportista? El transportista es la empresa de transporte, es decir, quien te presta el servicio de transporte. Ojo, el conductor no es el que te presta el servicio de transporte cuando viajas en un bus interprovincial, por ejemplo, porque el conductor forma parte de la empresa transportista o del transportista para prestar el servicio, pero con él no tienes la relación de consumo. Entonces, ¿quién es el transportista? Es la empresa de transporte. ¿Quién es el conductor? El que conduce tu bus interprovincial, el que conduce tu micro, el que conduce tu taxi. ¿Quién es el operador de infraestructura complementaria? Es la persona que ejerce la operación, es decir, que hace que desarrolle su normal funcionamiento de los terminales. Entonces es muy importante, señores, delimitar adecuadamente sobre qué marco voy a fiscalizar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a determinar sobre qué marco voy a fiscalizar, voy a determinar qué obligaciones voy a verificar, a qué administrados voy a fiscalizar y sancionar y por ende a quiénes voy a aplicar una medida preventiva. Porque imagínense, señores, que levanten una medida preventiva de transporte en una papeleta de tránsito. Es ilegal, se les cae la medida preventiva, se les cae la papeleta. Por eso es importante primero delimitar el marco y luego sabremos a qué sujetos fiscalizamos, a qué sujetos sancionamos y a qué sujetos aplicamos la medida preventiva. Entonces hay que tener en cuenta esto siempre. No vayan a incurrir en levantar un acta de fiscalización de transporte y pongan una medida preventiva de tránsito. No, señores, siempre es importante delimitar sobre qué marco, qué obligaciones voy a fiscalizar y por ende a qué sujetos. Finalmente, esta es una pregunta y esta es una diferenciación muy importante que se debe realizar. Muchas veces me han consultado esto en capacitaciones anteriores, que cuál es la diferencia o si es lo mismo medida provisional o cautelar con la medida preventiva. A ver, antes de pasar a la diapositiva en la que absuelvo su duda, absuelvo su consulta, les invito a reflexionar. ¿Una medida provisional o cautelar es lo mismo que una medida preventiva? En primer lugar, las dos son medidas administrativas. ¿Por qué medidas administrativas? Porque es un acto emitido por una autoridad competente para un fin determinado, ¿ok? Pero una medida provisional o cautelar, que es lo mismo, pero con distintos nombres, es lo mismo que una medida preventiva. ¿Qué busco con la medida provisional? ¿Qué busco con la medida cautelar? ¿Y qué busco con la medida preventiva? Bueno,
En este momento vamos a establecer la diferenciación para que su aplicación sea adecuada, ya que esto es muy importante ante cuestionamientos y para dotarle de legalidad, de motivación y de fundamentación cuando se apliquen cualquiera de estas medidas administrativas. Entonces acá los tengo pensando, ¿no? ¿Una medida preventiva es lo mismo que una medida provisional cautelar? La respuesta va acá. Ambas son medidas administrativas. Obviamente no digo que estas sean las únicas. También hay otro tipo de medidas administrativas, como por ejemplo las medidas correctivas. Pero en esta oportunidad no desarrollaremos este tema, seguramente habrá una oportunidad posterior para desarrollar de qué tratan las medidas correctivas, pero en esta oportunidad vamos a diferenciar qué es una medida preventiva de una medida cautelar o provisional. En primer lugar, vamos a ver la oportunidad y la finalidad de ambas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la oportunidad? La oportunidad de una medida preventiva es que puede ser aplicada durante la fiscalización y el procedimiento administrativo sancionador, mientras que la medida cautelar únicamente puede ser aplicada o puede ser aplicada durante el procedimiento administrativo sancionador. ¿Y cuál es la finalidad de la medida preventiva? Como lo dije en la primera diapositiva, a ver, ¿cuál es la finalidad de la medida administrativa? Es la de mitigar riesgos. A ver, ¿dónde está la primera diapositiva? ¿Lo hablamos? La finalidad de la medida preventiva es tutelar la seguridad y la salud de los usuarios, la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto, y cuyo objeto es el de reducir o eliminar un hecho o situación que represente un riesgo o peligro para los bienes jurídicos tutelados, ¿ok? Entonces, esa es la medida preventiva. La medida preventiva es aquella medida preventiva que busca evitar o mitigar riesgos o eliminar riesgos. ¿Para qué? Para que no se menoscaben los bienes jurídicos tutelados. ¿Y cuál es la finalidad de una medida cautelar o provisional? Asegurar la eficacia de la resolución final. Resumen, ¿qué es una medida preventiva? Una medida preventiva es una medida administrativa emitida por la autoridad competente para eliminar, mitigar, reducir daños o peligros que puedan atentar contra los bienes jurídicos tutelados por la norma de transporte y tránsito terrestre. ¿Ok? ¿Y qué es una medida cautelar o provisional? Es una medida aplicada durante el procedimiento administrativo sancionador para asegurar la eficacia de la resolución final. Recuerdan que, por ejemplo, una medida cautelar siempre será similar o se asemejará a la sanción. Entonces, si yo quiero asegurar la eficacia de la resolución final, la eficacia de la sanción, puedo aplicar una medida cautelar o provisional que busca asegurar como sea la eficacia de la resolución final durante el trámite de un procedimiento administrativo sancionador. Mientras que la medida preventiva busca mitigar, eliminar o reducir riesgos que pongan en peligro los bienes jurídicos tutelados por la norma de transporte y tránsito terrestre. Entonces, ¿la medida preventiva puede ser aplicada durante la fiscalización? Sí. ¿Durante el procedimiento administrativo sancionador? Sí. ¿Por qué? Porque en ambos momentos, en la primera actividad o en el procedimiento, pueden existir riesgos. Pero la medida cautelar o provisional puede ser aplicada en la fiscalización? No. ¿Por qué? Porque la fiscalización no es un procedimiento y la fiscalización no termina con una resolución final. Únicamente puede ser aplicada en el procedimiento administrativo sancionador porque es este que tiene la naturaleza de procedimiento y culmina con una resolución final, que puede ser de sanción o archivo. Entonces, espero haya quedado claro cuál es la diferencia entre una medida preventiva y una medida cautelar o provisional.
así como haya quedado claro cuál es el alcance, la definición, las autoridades competentes para la aplicación de las medidas preventivas. No se olviden que siempre hay que resguardar la legalidad, la competencia se atribuye a través de una ley. Las medidas preventivas aplicables en el caso de transporte están recogidas en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que es la Ley 27181, en donde dice que sus respectivos reglamentos desarrollarán las medidas preventivas a aplicar. Ya saben cuál es la diferencia con las medidas cautelares o provisionales, que estas últimas se aplican en estricto en el procedimiento administrativo sancionador para asegurar la eficacia de la resolución final. Estimados participantes, gracias por participar en esta capacitación virtual. Espero que este curso haya sido de su total provecho. Los invito a seguir participando en las próximas capacitaciones que brindará la SUTRAN.